Estábamos entonces en la parte de la hidrósfera, luego vamos a ver la litósfera. Estuvimos viendo, ¿cierto?, las características del agua, lo que podía disolver. Características del agua potable, impotable. Exactamente. Hidratación de iones, que vamos acá. Después, lo que se conoce como cationes mayores y menores. El agua pesada. Exactamente, el agua pesada, de dureza. Yes. Bueno, visto esto, entonces, vamos a recordar. No, un puntero, en verdad que no se puede usar puntero, pero se puede usar esto. Lo que se conoce como la dureza del agua es la presencia de calcio y magnesio. ¿Por qué viene el concepto de dureza, como lo habíamos contemplado en la clase anterior? El concepto de dureza viene porque cuando uno toma un detergente o un jabón, por decirlo de una manera más coloquial, se siente que no ejerce el poder que tienen los jabones de disolver las grasas, ¿sí?, y luego poder arrastrar o el efecto de limpieza. ¿Ustedes se acuerdan cómo funcionan los jabones, cierto? Sí, pues ¿Cierto? Tienen una cadena carbonada y después tienen una cadena iónica o soluble. Esta parte es soluble en agua y la otra parte es soluble en grasas, lípidos, una serie de otras cosas más. Cabeza polar y cola polar. Justamente. Entonces, cuando uno tiene, es que la cadena entra CO2 menos K más. La cadena entra en el lípido, ¿cierto? CO2 menos K más. Y así sucesivamente tiene una parte entonces que solubiliza CO2 K más. Solubiliza, ¿cierto?, el lípido y forma las micelas. Y la parte soluble en agua hace que cuando lo coloques, ¿cierto?, en la corriente, obviamente se va. Bueno, se llama dureza porque el calcio particularmente, y el magnesio también, con un jabón cualquiera, acá tengo, ¿cierto?, esta es la cabeza polar y esta es la cabeza apolar, forma esta estructura. Reúne dos calcios, o sea, reúne dos grupos, ¿cierto?, del grupo orgánico, y se forma esta sal que es insoluble. Y por lo tanto, entonces pierde la efectividad, y esto ocurre no solamente con los jabones, los detergentes, el champú, una serie de otras cosas más. Entonces, cuando las aguas son muy duras, se corta, queda como dura, incluso hasta la piel queda con este componente que es insoluble. Para evitar esto, como ya dijimos, entonces, ¿cuál es la idea? Sí, que hay calcio y magnesio. Pocas cantidades de calcio son capaces de generar este tema. Entonces, la idea es o retirar el calcio y el magnesio, y una forma de retirar el calcio y el magnesio es, por ejemplo, utilizar intercambiadores iónicos. Venden incluso algunos que se le pueden colocar en las casas, que son unos filtros, que tú los colocas en la línea del agua, y después lo colocas, digamos, o a la ducha o al lugar donde se preparan las comidas, por ejemplo. Dos preguntas. La primera, ¿aquí cuando están estos minerales en el agua no se suelen pegar al interior de las cañerías? Aparte de eso, se forman estas estructuras calcáreas. Ahí tienen un tubo. Se ve muy fácil en las teteras. Sí, en el pico de la tetera, que tiene cada vez es más chiquitito y cada vez te sale más finito el agua. Se forma aquí una costra. ¿Es como blanco? Una costra blanca. Sí, que son... Yo le voy a decir cómo se puede sacar. Bueno, esta costra blanca ocurre no solamente en las teteras, digamos, que es donde se observa porque la están mirando, pero también en los tubos. Por lo tanto, los tubos cada cierto tiempo van o perdiendo presión del agua por esta formación calcárea, que es simplemente carbonato de calcio o carbonato de magnesio, que son insolubles. Son pocas solubilidades. Entonces, ¿cómo se puede sacar esto en una tetera? Súper simple. Pásalo. Empezamos recién, estábamos armando tan que casi no lo voy a echar a andar de nuevo. Los carbonatos, tanto de calcio como de magnesio, que es parte de la... Por eso que la dureza no solamente se combate por esto no es el problema grande. Estamos hablando con dificultad de jabón. Ah, ya. Ah, sí,
Entonces, una forma es quitar el calcio y el magnesio, eso se puede hacer a través de resinas intercambiadoras. Probablemente aquí atrás hay una resinas intercambiadoras. La otra es, si no lo puedes retirar, colocarle un secuestrante. Y el secuestrante que se le agregan es etilenglicamino tetraacético, o conocido como ETTA o EPTA. El EPTA forma un complejo con el calcio más 2 y también hay un complejo EDTA con el magnesio más 2. Entonces, junto con y aparte es un compuesto que el EDTA, etilenglicamino tetraacético, es un compuesto que es prácticamente inocuo. Entonces, junto con esto, secuestra, o sea, captura al calcio y no lo deja que haga este fenómeno. Entonces ya por eso puede retirarlo. Lo otro es desmineralizar el agua. De hecho, incluso en los supermercados te venden agua desmineralizada. Aparte del agua. Y otra cosa, mi segunda pregunta, ¿estos magnesio y calcio son cationes? ¿No Son podría cationes. también Sí, en realidad ionizar el agua y absorberlos? Y viene porque las aguas muchas veces dentro de su curso, particularmente las aguas subterráneas, como le echamos una mirada el otro día, ¿cierto? A las características de aguas superficiales y de aguas subterráneas. Las de aguas subterráneas contienen bastante calcio y magnesio, aparte de algunos otros minerales. ¿Por qué? Porque como viene debajo, ¿cierto?, de la corteza, en las rocas, hay rocas que se llaman rocas calcáreas, que provienen de desechos, no sé, jurásico o trijurásico, no tengo idea, ya no conozco, en las cuales se juntaron conchas que se aprisionaron en el medio. Y el agua, cuando va pasando, obviamente, si uno dice la roca, el agua no le hace nada a la roca, pero resulta que estas estructuras calcáreas tienen algún grado de solubilidad. Es bajo, pero lo tienen un grado de solubilidad. De hecho, el carbonato, y aquí se van a acordar de mí, el CaCO3, que es un sólido, ¿cierto? Cuando tú le agregas agua, tiene un equilibrio entre el ion carbonato más 2 y el CO3 menos 2, que tiene un KPS, ¿se acuerdan? Constante del producto de solubilidad. Ah, sí. Claro. Vamos a ver cuánto es el KPS, para que vean tampoco es, preguntémosle a Alexa aquí. Era muy chiquitito, me recuerdo, digamos. KPS del carbonato de calcio. Acá está. Aquí está. 5 por 10 elevado a menos 9. 5 por 10 elevado a menos 9. Esto es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moles por litro, lo cual es una cantidad pero muy chiquitita. O sea, esto obviamente es insoluble. Es insoluble. Prácticamente. Claro, prácticamente. Pero hay una pequeña cantidad, y como esta agua están pasando años, siglos, entonces van juntándose esta estructura calcárea. Lo que tiene es que lo que se va disolviendo muchas veces se va moviendo también. Se disuelve en un lado, está muy poco orientado en este sentido, y luego vuelve a precipitar con otros carbonatos que se pueden encontrar debajo y vuelven a precipitar. Entonces se va ocurriendo ese tipo de fenómenos. Las estalactitas, tengo entendido que están hechas, ¿cierto? Las estalagmitas esas que están en las cuevas, son aguas que van arrastrando calcio, digamos, de ese medio. Estalagmitas, creo que estalagmitas son las que están de abajo para arriba y las estalactitas de arriba para abajo. Tienen dos nombres, yo siempre me confundo con ellas. Disculpe, entonces se relaciona con el calcio y con el magnesio para que se vuelvan menos duras. Menos dura. En realidad, lo que hace el EDTA es que la unión EDTA-magnesio y EDTA-calcio es muy fuerte. Entonces, les retira el calcio. Y por lo tanto, un jabón puede actuar haciendo el efecto, ¿cierto?, que yo deseo, un efecto limpiante y una serie de otras cosas más. Ya. Y, o sea, no es que vayan juntas. No No. van juntas. Y lo otro que se le agrega, que es más barato que agregarle EDTA, es simplemente agregarle
sales de fósforo o fosfatos. Ah, Porque los fosfatos, voy a colocar aquí Ca, PO4, aquí serían 12 y serían 3. Ese que está ahí también es muy insoluble. Vamos a ver cuál es la solubilidad KPS del fosfato de calcio. ¡Oh! ¿Es fosfato de calcio? No, ¿O el difosfato? fosfato ¿Se puede leer como difosfato de tricalcio? O- el del sulfato, el fosfato de potasio es soluble. Fosfato de aluminio, de bario, calcio, fosfato de cadmio, carbonato de calcio, se podría hablar 9, carbonato de calcio, fosfato de calcio. Aquí está. 10 elevado a menos 30 y algo. Muy poco soluble. Por lo tanto, entonces, el fosfato captura el calcio y lo retira. Vamos a ver después cuál es el, bueno, este es el efecto benéfico, vamos a ver después cuál puede ser el efecto, digamos, contrario a este fenómeno. Ya, estamos aquí. Aquí están entonces ahora cuando uno habla de la dureza del agua, que es una expresión que incluso se mide. En las empresas van y te preguntan, o si incluso tienen que cumplir con ciertas condiciones para hacer agua potable o para trabajarlo en algunas industrias, por el tema de la tubería. La industria muchas veces utiliza para sacar el calcio, lo que utilizan son intercambiadores catiónicos, que son sustancias que pueden intercambiar el calcio por otros. En esta receta. Luego vamos a ver cómo trabaja. Bueno, eso lo vamos a tener que ver después cuando veamos el sistema de tratamiento. Está la dureza cálcica, causada solo por los iones de calcio, también que se mide. La dureza magnésica, solamente por los iones magnesio. Obviamente, lo que se informa generalmente es la dureza total. Todos los iones que son complejados por EDTA. El EDTA, que es etilendiamino tetraacético, es un complejante que particularmente actúa muy bien con el calcio más 2 y con el magnesio más 2, que son las cargas que tiene en este. Y hay otra dureza que se le conoce como dureza carbonatada, aquella que se elimina por ebullición del agua. Esto es lo que ocurre con las teteras. Entonces, cuando hierve el agua, ¿cierto? Tienes calcio, ocurren estos fenómenos. Este que está aquí es producto, en la presencia del bicarbonato, es producto del ácido carbónico que se disuelve en el mismo. Pero, fíjate, se forma este carbonato de calcio, que ya sabemos que es bastante insoluble, agua, CO2, se pierde. Y el carbonato de calcio es lo que te hace esta costra en la tetera. ¿Cómo lo pueden sacar? Los carbonatos de calcio y magnesio son solubles en medios ácidos. Por lo tanto, si tienen vinagre, sumerjan el vinagre en la tetera. Obviamente es más barato que sumergirla en limón, porque tendrías que tener como un saco de limón para poder hacerlo. Pero pregunta, esta capa, esta película de Carbonato. carbonato se genera en las teteras, ¿por qué? ¿Porque el aumento de la temperatura promueve la reacción o porque se evapora cierta cantidad de agua, el calcio queda en exceso y tiende a pegarse para... Esta es la reacción. Esto ocurre cuando se ve mira, beneficiado. se elimina por ebullición, ¿viste? Se forma esto. Esto ocurre en una ebullición, cuando tú haces hervir el agua. Le sacas el CO2, dijimos esto que el CO2 se disuelve, pero no solamente se disuelve, algo de CO2 también está en la forma de bicarbonato, por este equilibrio. CO2 más agua, equilibrio con H2CO3, y este en equilibrio con H más HCO3 menos. Ahí está el bicarbonato, que es parte del equilibrio del CO2 disuelto en el agua. Entonces, una parte de este CO2, ¿cierto?, se elimina en la ebullición, pero otra, la que está con una forma de bicarbonato,
reacciona con el calcio y forma esta costra. Este es un sólido. Ese significa que está al estado sólido, que es esta costra. Esa costra que se forma en la... Y lo interesante es que, como les digo, los carbonatos se pueden disolver. Muchas veces, incluso nosotros allá, cuando destilamos agua en el destilador, se forma una costra en el destilador porque las aguas que tenemos en Talca, no sé acá, allá en la universidad por lo menos, la tenemos de un pozo profundo. Y obviamente tiene bicarbonato, digamos. Tiene carbonatos, calcio, magnesio, agua dura. Y se coloca blanco. Entonces le echamos ácido acético, la diluimos un poco en agua y lo dejamos el destilador, lo dejamos sumergido en eso, o también con un poco de ácido clorhídrico. Tratamos a veces de usar poco ácido clorhídrico porque dentro del destilador va un asunto que es donde está el calefactor, que lo puede dañar, pero el ácido acético no. Entonces ácido clorhídrico diluido también se puede hacer. Profe, pero por ejemplo, la dureza cálcica y la dureza total. Magnésica. La dureza total es la gota. Claro, por eso, o sea. La que se informa muchas veces es la dureza total. Todos los iones que son complejados por esta, o sea, particularmente el calcio y el magnesio, Claro. pero también pueden haber otros iones. De hecho, otro de los iones que está presente en las aguas nuestras es el cobre. Probablemente ustedes hayan visto, hoy día las casas nuevas casi no usan cañerías de cobre, utilizan PVC particularmente. Las de California van con cobre. ¿Con cobre? Porque Yo también tengo cobre en mi casa. Ahora, lo interesante de esto es que el cobre está ahí, obviamente está precipitado, está en estado de cobre C, no soluble en agua. Si se te queda una gota cayendo en el lavamano o en la tina, vas a notar tú un halo de color azul. Ahí está el lavamano, ¿cierto? Y aquí está tu llave. Y cuando queda una gota, muchas veces se hace un halo de color azul. Ese halo de color azul es cobre. ¿Y está pegado a la superficie? Se pega porque se oxida con el ambiente, ¿cierto? Y se forma una capa de carbonato que también es insoluble. ¿Y que el cobre no se oxida verde? ¿Mm? ¿Que el cobre no se oxida verde? Sí, pero depende. Muchas veces... Aquí tenemos solución de cobre y es azul. Sí, hay de color azulita, digamos. Ese es el color azul. Visto esto, entonces, cuando uno estima, ¿cierto? O se mide la dureza, se mide de dos formas, como mil equivalentes del elemento, ¿cierto? Por litro, o la más común es medirla como si fuera carbonato de calcio, que se expresa como partes por millón, o lo que es lo mismo decir miligramos por litro. Cuando ustedes vean partes por millón, significa miligramos por litro de calcio. Entonces, cuando un agua es blanda, cuando los ppm, ¿cierto? La concentración expresada como carbonato de calcio, va entre 0, que no tiene nada, ¿cierto? De calcio obviamente, hasta 75. Esta es una agua blanda. Una moderadamente dura está entre 75 y 100, que son prácticamente casi todas las aguas que tenemos nosotros cuando tenemos incluso agua que tenemos de tipo subterráneo. Linares probablemente tengamos agua subterránea, me imagino. Ahora, cuando una agua dura 150 a 300, en Santiago las aguas son bastante duras. También vienen bueno, tienen ahí una toma arriba en el medio, pero toda esa formación de montaña donde está, ¿cierto? El yeso, probablemente se llama así por el sulfato de calcio, tiene mucha agua en el medio. Ahora, aguas muy duras son aquellas que tienen más de 300 partes por millón de calcio. Los análisis, por ejemplo, en el instituto nuestro se hace este tipo de análisis que lo hace el profesor Tapia, el colega mío que es mi vecino de oficina. Profe, consulta, pero por ejemplo, ¿a qué se debe que en otros sectores, por ejemplo, en Santiago, el agua sea más dura? ¿O en todo el país el agua es dura? No, o sea, igual de... En otras partes es más blanda. Se debe a la
geología del terreno, Ah, que tenga muchos sistemas calcáreos, y en Ah, esta zona norte hay bastante de procesos calcáreos. Por si acaso, la cordillera de los Andes antes estaba debajo del mar. es mera coincidencia geológica? Claro, coincidencia geológica. Por eso la cosa no lo sabemos. De hecho, hay zonas que tienen aguas blandas, digamos, zonas que son subterráneas y las aguas son blandas. Ahora, de lo que se le mide al agua, otra de las características que tiene que reunir es, o que se le instala como características, es de las 7, la turbidez. ¿Qué es lo que es la turbidez? Es la opalescencia, o sea, piensen en agua con lodo, o que tenga cierto... Agua turbia. Agua turbia. En chileno, agua turbia. Viene de turbidez, obviamente. Esto, a la presencia de material coloidal, se miden unidades nefelométricas. ¿Qué es lo que es un nefelómetro? Cuando uno ilumina, tienes aquí un sistema de agua con turbidez, el agua turbia. Si el agua, cuando está limpia el agua, y tú le haces incidir un haz de luz a este sistema, y colocas acá un reflector, por ejemplo, puede ser un láser, el punto pasa y te incide en esa zona. Eso lo pueden hacer con un láser. Cuando hay turbidez, y dado que para que exista la turbidez, las partículas tienen que tener tamaño de tipo nanométrico, básicamente, ya hemos hablado de lo que es las unidades nanométricas. Entonces, en ese caso, ocurre un efecto que se conoce como efecto Tyndall. Y el efecto Tyndall, tomen ustedes una clara de huevo, ilumínenla con un láser, o con una luz cualquiera, puede ser una ampolleta de blanca. Ocurre este fenómeno. Se ilumina todo el cuerpo del seno donde está la especie de suspensión o coloidal, se ilumina en todos los sentidos. A eso se le conoce como efecto Tyndall, con Y. Ah, sí. De Tyndall. hecho, en genética estamos viendo la mosca de la fruta. Y ahí mencionaron el efecto Tyndall y nos mostraron un GIF en el cual había algunas moscas que se veían en la oscuridad y eran fluorescentes. Fluorescencia, claro. Sí. Bueno, ese es el efecto Tyndall. Tyndall, sí. Entonces, las unidades nefelométricas, como se miden, están directamente relacionadas con este fenómeno. Si tú colocas un detector de luz a 90 grados, aquí, a 90 grados, y colocas un detector de luz, cuando el agua es clara, no tienes que ver tú ninguna fuente de luz en este sector. Pero, si lo haces cuando tienes el efecto Tyndall y colocas un detector de luz acá, de hecho lo que haces es un detector, en ese caso sí te llega luz. Dependiendo de la intensidad de la luz medida a 90 grados, con eso entonces te miden en unidades nefelométricas cuánto material está en suspensión. De hecho, se utiliza mucho para medir también concentraciones de proteínas por el efecto Tyndall. Bueno, esa es una de las formas de medirlo. El otro, bueno, tiene que ver eso con la turbidez o material en suspensión. Se llama material de suspensión a todo lo que es retenido por un filtro muy chiquitito que son de 20 micrones. Eso también se hace ya en tal. Otro parámetro que se le mide es el color. Se identifican
el color verdadero, que es el color que tiene el agua después de filtrada. Ahora, los colores que puede tener el agua se deben a una serie de fenómenos que pueden ser naturales. Por ejemplo, la presencia de ácidos húmicos, que se producen, los ácidos húmicos son ácidos son poliácidos, digamos, de gran tamaño, que se generan por la descomposición de la materia orgánica. Puede ser desechos de rama, etcétera, etcétera. Se mide en la escala de platino-cobalto. Es muy cara la controlita, yo la encuesta ahí. Ahora, lo que ya comentamos, lo de dureza carbonatada, la dureza no carbonatada, cantidad de calcio y magnesio correspondiente a los niveles fuertes, salinidad, también en la suma de los cationes y aniones. Por ejemplo, la suma de sodio, potasio, cloro, nitrato, eso se le llama salinidad. Y aquí hay otro concepto que es el 7 y 8, que se conoce como demanda química de oxígeno. ¿Qué es la demanda química de oxígeno? El agua debe tener cierto porcentaje de O2 disuelto. Exactamente. Vamos aquí a el agua obviamente no debe tener materia orgánica. Materia orgánica. ¿Cómo puedo medir yo esta cantidad de materia orgánica? Y otros, vamos a colocarla acá, más inorgánica. Más inorgánica. Entonces, si yo quiero saber qué cantidad de materia orgánica e inorgánica tiene un sistema, un agua determinada, yo la hago reaccionar con un oxidante fuerte. Oxidante fuerte. Por lo general se utiliza el dicromato de potasio. K2, Cl2, O7. Ese es el oxidante. En medio ácido. ¿Qué es lo que hace este? Oxida todo lo que hay como materia orgánica, sea un aceite, sea una grasa, sea una proteína, etc. Y la transforma en CO2. Eso es una oxidación total. Pero no solamente eso, también oxida los metales, por ejemplo, o inorgánico, material inorgánico. También lo oxida, NOx. Por lo tanto, esto se llama como DQO, demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno entonces es la cantidad de oxidante necesaria para transformar toda la materia orgánica a CO2 y oxidar todos los inorgánicos hasta NOx en ese medio. Lo que se mide entonces es la cantidad de dicromato. Mientras más alta la cantidad de dicromato, quiere decir que tu agua está más contaminada o tiene más materia orgánica y materia inorgánica. Hay otro, se mide en miligramos de oxígeno por litro. O sea, ¿cuánto es el oxígeno? Para oxidar algo, ¿cierto? Yo lo oxido con oxígeno. Materia orgánica, voy a colocar aquí CX, HI, CXHI, con oxígeno para dar CO2 más agua. Esa sería la reacción total. Entonces, el dicromato se transforma, o sea, hago un cálculo numérico y en vez de colocarlo como dicromato, lo informo como oxígeno, porque esto tiene una equivalencia con una cantidad de oxígeno. Tantos moles de dicromato corresponden a tantos moles de oxígeno. Por lo tanto, se informa como miligramos de oxígeno por litro o partes por millón. Esa es la DQO. Existe otra muy parecida, que es la DBO. Bueno, la DBO tiene una característica importante. Es la cantidad de oxígeno consumido por vía biológica. Vale decir, yo tengo aquí materia orgánica. Y la trato con bacterias de tipo aeróbica, bacterias aeróbicas, y esto también transforma esto a CO2 más agua. Aquí estoy utilizando lo que la propia naturaleza hace para degradar. De hecho,
existen microorganismos que se comen la materia orgánica que están disuelta en la agua. Este principio se utiliza en las plantas de tratamiento de las aguas servidas de cualquier parte del mundo. La de Linares, la de Chile, la de Talca, ¿cierto? En general utilizan materiales, utilizan microorganismos que se alimentan de materia orgánica. Producto de ello, mineralizan completamente, ¿cierto?, la materia orgánica. Ahora, también se informa como cantidad de oxígeno, también se informa como partes por millón de oxígeno, partes por millón de oxígeno, vía biológica. Ahora, esto, para darle la DBO, esto se llama DBO, demanda bioquímica de oxígeno, para medir esto se hace durante 5 días. Por lo tanto, se le conoce simplemente como la DBO5, porque utilizan 5 días para el análisis. 5 días para el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre la DQO y la DBO5? Que la DQO también te informa de la materia orgánica, pero además te informa de la materia inorgánica. Ahora, si a mí no me importa la materia inorgánica porque son sales de calcio, magnesio, que son lo que no te van a matar, pero sí me importa la materia orgánica porque hay virus, Escherichia coli y cuánta cuestión más, ¿cierto?, de diarrea y todo eso que está aquí en el medio, entonces a mí me importa solamente la materia orgánica. Generalmente la DQO es mayor en valor a la DBO5. Porque la DBO5 solamente degrada la materia orgánica. En cambio, la DQO, la materia orgánica y la inorgánica. ¿Cuál es la ventaja de la DQO? Un análisis de la DQO demora 2 horas. El análisis de la DBO5 demora 5 días. Si quiero saber si un agua tiene materia orgánica, que muchas veces no se ve, porque está en estado coloidal o en estado nanométrico, y por lo tanto es imposible visualizarla, yo puedo hacer una DBO5, pero tengo que esperar 5 días para saber mi resultado. En cambio, si le hago una DQO, en 2 horas yo te digo, tu agua tiene materia orgánica, tiene una DQO alta. Las industrias utilizan mucho este concepto, la DQO. Las plantas de tratamiento de agua trabajan con este otro concepto que es la DBO. Ahora, en algunos casos, algunas industrias tienen que informar la DBO que van a eliminar un cuerpo de agua, se lo van a tirar al río, etc. Como los procesos son rápidos, y si el proceso es igual en una industria, siempre hacen, no sé, cocinar, por ejemplo, una empresa donde cocinan choclo, por decirlo de alguna manera, ellos ya tienen una relación de QO a DBO, que por lo general en las empresas esta relación es una constante. Es una constante. Por lo tanto, simplemente dividen la DQO por la constante y tienen el valor de la DBO a las 2 horas. No obstante, teniendo que hacer la DBO5. Esos serían entonces los parámetros utilizados para este concepto. Bien, y con esto hemos hablado todo lo que afecta al agua. Vamos a entrar entonces ahora al otro, que es lo que pasa en la litósfera. Y esto, chulo, ¿por qué no aparece aquí o aparece allá? Ah, allá. A ver acá. No tendría que dejar de... Ahí. Ahí sí. Guía Sutalca. Aquí está.
tan antiguo que lo teníamos que leer. Pero si te das cuenta, lo que teníamos que leer era mucho, eran como 4 prácticos. Es harto, son 3 prácticas, eso está bien. Por eso, entonces, Aquí. o sea, No, se sí, van de no, Lo puedo usar un poco. Cada práctica tiene muchas cosas que hacer, entonces en 2 horas creo que no alcanzamos a hacer los 3 prácticas. O todo lo que sale acá, por lo menos. Pero son 2 horas, son 3. Eso. Desde 4:40 a 6:30. Ah, sí, pues, porque mañana son 3 horas, si son 5. A no ser que hagamos una hora más hoy día y mañana hagamos 2, ¿no? Sería muy bueno, pero saldríamos como a las 7, entonces. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del tercer ámbito, ¿cierto? Vimos lo que era la atmósfera, luego la hidrosfera, vamos a mostrar ahora la litosfera. Aquí me falta un slide que no lo pude ubicar porque lo tengo en mi computador viejo y cuando llegué para acá me di cuenta que no tenía eso, pero lo vamos a ver después. ¿Cuál es la composición básicamente de la Tierra? Pues se divide en horizonte 1, horizonte 2, qué sé yo, que están por capas, donde están la capa orgánica, la capa inorgánica. La Tierra, recuérdense que es una piedra. Como le dije, es una roca que está simplemente mojada. Le llegó una vez un golpe de un cometa, que es prácticamente agua, y ahí proviene el agua que está en la Tierra. Bueno, esa es la hipótesis, obviamente, que no está muy lejana de la realidad, porque como piedra no debió haber agua aquí, ni siquiera en la génesis de la Tierra, porque en la génesis de la Tierra primero era una bola caliente, agua no había por dónde haber. De hecho, sigue siendo caliente la Tierra debajo de nuestros pies. Entonces, vamos a en algún momento a ver cuáles son los horizontes, cuáles son las capas que tiene esto, y vamos a echar un poquito a la litosfera en el otro aspecto, lo que es fertilizante. Obviamente, cuando hablamos de fertilizante, vamos a hablar de 4 tipos de los que están más presentes en la atmósfera para hablar de la biosfera como tal, porque esto no es un curso de geología. Básicamente 4 tipos de componentes son importantes para la biosfera en relación, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con la litosfera. Son las sales de potasio, las sales de nitrógeno y las sales de fósforo, que se le conoce comúnmente como NPK. Una medida que se le hace a los suelos para saber qué condiciones de ambientación tiene para ser cultivable o no cultivable es la medida del NPK. Cuando tú le hablas con un agrónomo te va a decir el tiro cuánto es el NPK. Se hace el análisis y te dice cuánto nitrógeno, cuánto fósforo y cuánto potasio tiene ese sistema. Y obviamente otros nutrientes, pero estos 3 son los principales. Bueno, obviamente hay 60 de los 60 elementos químicos constituyentes de la planta, 16 de ellos son esenciales. Hay algunos considerados como macronutrientes, y dentro de los macronutrientes los primarios son, como le dijimos, el famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, y dentro de los secundarios está calcio, magnesio, azufre, para su proceso metabólico. Sin embargo, hay otros que se conocen como micronutrientes que lo utilizan para algunos procesos de tipo enzimático, como el boro, está muy relacionado con la calidad de la hoja, y obviamente la calidad de la hoja también está relacionado con la capacidad fotosintética del mismo. Si la fotosíntesis es mala, la hoja, la planta no tiene viabilidad o tiene poca viabilidad. El cobre, el cloro, hierro, manganeso, molibdeno, zinc. Vamos a ir a visitar a Talca un sistema de cultivo de tipo hidropónico, para que vean ustedes entonces la importancia que tiene este tipo de macronutrientes como de micronutrientes, y para ver también cómo desde el punto de vista ambiental estos tipos de sistemas pueden de alguna manera, ¿cierto?, minimizar los impactos que ocurren en el medio. Bueno, los elementos químicos lo toman del aire, el aire y otros elementos más. El nitrógeno, obviamente que es esencial para el crecimiento. Ahora, ¿desde dónde viene el nitrógeno que está presente en los suelos? Aunque no lo crean, una parte proviene del nitrógeno del aire, el N2. El N2 es absorbido por la tierra
y existen algunos microorganismos que utilizan el nitrógeno y lo reducen o lo oxidan, en algunos casos lo oxidan a NOx, puede ser nitrato, nitrito, y es la forma como pueden ser absorbidos por las plantas, porque las plantas no consumen nitrógeno, a pesar de que lo necesitan en gran cantidad, no consumen el nitrógeno del aire, sino que estos microorganismos toman este. Entonces, uno por oxidación, en la forma de nitrato, y otro por reducción a la forma de amonio. Y hay nitrificantes y amonificantes, digamos, dentro de la... obviamente, los nitratos en general están disueltos en los suelos húmedos. En cambio, el ion amonio es absorbido por las superficies de las arcillas. Valores normales de nitrato para una capa arable, que es la parte superior, que es la que yo les comenté aquí, no traje el slide, son del 0,2 al 0,7% como cantidad de nitrógeno. Obviamente, cuando se va disminuyendo, esta cantidad de nitrógeno puede ir cambiando también y disminuye. Tiende a incrementarse cuando baja la temperatura y a aumentar con las precipitaciones atmosféricas. ¿Por qué? Porque el agua disuelve nitrógeno, ya lo dijimos, casi 12 partes por millón, y los microorganismos lo pueden incorporar oxidándolo o reduciéndolo. Bueno, ahí está la fijación entonces de los distintos tipos de nitrógeno. Como lo ven, están al estado nitrato, al estado nitrito, estado amoniacal, etcétera, y una serie de otras cosas más. Fijado a partir del nitrógeno en este medio. También, obviamente, no solamente se fijan, las lluvias arrastran nitratos hacia abajo, sino que también se pueden eliminar por evapotranspiración, se conoce ese fenómeno. Se va a la atmósfera y nuevamente se puede fijar. Uno de los grandes incorporadores de nitrógeno son las raíces de las plantas. En las raíces existen algunos sistemas que pueden fijar el nitrógeno, incluso el nitrógeno gaseoso. Y obviamente lo incorporan a la planta. Otro de los aportadores de nitrógeno, que ustedes no lo crean, son los animales. A través de las heces. De hecho, en las plantas de cerdo, tiene a todo confinado, obviamente las heces también están confinadas. En cambio, los animales de corral están dispersos en todos lados. Por lo tanto, van dispersando la cantidad y incorporándolo en forma muy homogénea a los suelos. Vale. Lo que se hace entonces, una de las aplicaciones que hacen se llaman purines. Una de las aplicaciones de los purines de las plantas, digamos, donde hay animales confinados, a excepción de las vacas, qué sé yo, y de las vacas y otros, los corderos, estos que son rumiantes, que se utilizan para fuentes de proteína, no están necesariamente en corrales, ellos están en lugares abiertos. Incluso las vacas lecheras solamente las confinan para sacarle la leche, después se sueltan. Pero con los cerdos no ocurre eso, los cerdos están confinados, o sea, están en la chanchería, no sé cómo se llama eso. No, tiene un nombre. El corral, sí, pero tiene un nombre donde están los corrales con los cerdos, digamos. En algún momento y los tienen encerrados, que son todos clasificados de una manera muy especial. Después les voy a contar una gracia que me... Pero eso es para que no... simplemente para que no puedan moverse mucho. Sí, para que no caminen ni bajen. Y por lo tanto, ¿cierto? No gasten energía. Si gastan energía son flacos. La gente que camina flaca, la gente que no camina corta. Todos los que manejan camiones son todos gorditos, digamos. Los que manejan camiones y no caminan. En cambio, los que hacen bicicleta y todo eso son todos... Papás camioneros. No maneja micro. Maneja... Era camionero, sí. Era camionero, claro. Y está por
Lo que pasa es que yo tengo un hermano, claro, que en su tiempo también, mi mamá tenía taxibús en Concepción. Y él era el mecánico y el encargado también chofer. Y el resto somos todos flacos. Y él era el único gordito. Bueno, tampoco era rellenito, sí, rellenito. Tenía su... El resto somos como yo. Un lonja ahí. Claro, como yo, no, si tenía un lomito en el... Bueno, lo sacamos, tío. Bueno, ¿viste? Justamente la razón del confinamiento es para lo mismo. Lo mismo ocurre con las gallinas. Las gallinas de las que se utilizan, ¿cierto? Para... Las gallinas de campo están sueltas, impecables, incluso son hasta más duras para comérselas. Sí, porque Aunque el caldo de gallina de campo, te iba a decir que no lo comparáis con nada, es distinto. Ya, la gallina feliz. Allá en el campo mi abuela, la abuela de mi hijo, tiene gallinas sueltas también, ahí, la gallina feliz. Pero las que se cultivan lo utilizan para crecimiento rápido. La idea es que no gasten energía en ese tipo, digamos, de ejercicio. Y en esa zona, como están confinados los animales, los cerdos, también está confinado todo lo que es los desechos de los cerdos, vale decir, las fecas y las orinas. A eso se llaman purines, es el nombre técnico que reciben. Y como se concentra también eso, no se imaginan, donde hay 1000 cerdos, más o menos puede ser una proporción de una de estas corrales, todavía no me acuerdo el nombre. Criadero. Y voy a decir en chileno, y cagan 1 kilo por día. Entonces, obviamente, son 1000 kilos de desecho, digamos. No solamente defecan, sino que también orinan. Entonces, tienen unas piscinas donde se acumula todo este tipo. Uno de los problemas es cómo tratar este tipo de purines. De ahí es que la gente tenga reticencia a que cerca de sus casas haya una planta de cerdo. De hecho, algunas veces se han hecho hasta protestas. Bueno, Fredina, mal no recuerdan, en el norte, ¿cierto? La gente incluso paró esa producción. Una de las utilizaciones que se les da a estos purines, dado que contienen nitrógeno, que va por la S, y en la orina también va nitrógeno. Orina viene de urea. Ácido úrico. Claro, ácido úrico, ¿cierto? Y que precisamente la urea es uno de los fertilizantes más lábiles para las plantas. Entonces lo que se hace simplemente es tomar, ¿cierto? En algún dispositivo, camión, un dispersador, no sé, y utilizarlo como enmienda de suelo, particularmente en enmienda de suelo que tienen poco nitrógeno. Porque es increíble la cantidad de nitrógeno que se elimina por la S. Obviamente también los seres humanos. Dentro de eso, también somos animales para esta situación. Esas entonces son las incorporaciones, ¿cierto?, del nitrógeno al suelo. Ahora, ¿cuánto se retiene en el suelo? Bueno, aquí lo lamentable es que las sales de nitrógeno, sean nitratos o amoniacales, son muy solubles en agua. Y como son solubles en agua, cuando llueve, percola. Percolación se llama entonces, cuando yo tengo algo, ¿cierto?, lo arrastra. Lo arrastra. El concepto académico es percolación. O sea, se va hacia abajo. Por lo tanto, tiene que tener la necesidad de reincorporarlos, tanto de materia de forma natural como de forma artificial. Por eso la cantidad de nitratos, ¿cierto?, que hay que incorporarle al suelo, porque a eso se le llaman lixiviables. Lixivian. Lixivian significa que se disuelven en el agua y se arrastran, ¿cierto? Es lo mismo que si tuviera una capita de sal y tengo un filtro y tengo sal. ¿Cómo la saco? Le agrego agua y arrastra la sal. Las sales de nitrógeno son muy solubles, a diferencia de otras sales como la vamos a ver, porque vamos a tomar un cafecito ahora. ¿Cierto? Sí. Ya. Bueno, entonces, como conclusión, la cantidad de nitrógeno que está en el suelo, que
obviamente hay que siempre reincorporarlo. Se puede encontrar como nitrógeno orgánico, proteínico, ácido nucleico, etcétera, y inorgánicos. El que tiene mayor cantidad, obviamente, es el orgánico, 85-95% del agua. Aquí está. Bueno, efectos secundarios del amonado con nitrógeno. Hay variación de la reacción al suelo, porque hay algunas cosas que causan la incorporación de nitrógeno. En algunos casos, acidificación, cuando se incorpora como nitrato, o alcalinización, cuando se incorpora como amonio. De ahí entonces, cuando se toma un suelo, lo primero que se ve es si es un suelo ácido o un suelo básico. Y dependiendo de eso, el aporte de nitrógeno puede ser amónico o puede ser de nitrato. ¿Qué el exceso de nitrato no hace que la tierra no sea fértil? Bueno, en general los excesos siempre te van a generar algún problema adicional. Pero con el nitrógeno eso no es tan crítico, porque como es lixiviable, o sea, entonces Pasan unos años. claro, hay que ir haciéndolo desaparecer. El único que hay que tener en consideración entonces sí se puede colocar como amoníacos, sales amoníacales, o como nitratos, que sería en este caso nitrato potásico, el que más se utiliza de ese ámbito. Bueno, Chile se hizo rico, ¿cierto?, con las salitricas del norte hasta cuando los alemanes inventaron los nitratos de forma natural a partir del nitrógeno, del aire, del proceso Haber. Obviamente, daños por salinidad y contaminación de acuíferos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver luego que la utilización exagerada de nitrógeno a la forma de nitrato o de amonio, particularmente a la forma de nitrato, llegan por percolación a aguas subterráneas. Y cuando llegan a las aguas subterráneas, a diferencia de las aguas superficiales que son de correntía, se mueven, muchas veces las aguas subterráneas se llaman captivas, o sea, están cautivas en una zona, ¿cierto? Y lo que se va acumulando se va quedando en el medio. La cantidad de nitrato que tiene que tener el agua está controlada por ley, lo vamos a ver después cuando veamos alguna característica y tratamiento. O sea, no puede pasar más de cierto nivel, digamos. Bueno, efecto secundario, herbicida y fungicida de la cianamida cálcica. Este es un bicho que vive ahí, pero no lo voy a... Bueno, fertilización, aquí viene. Fertilización, ¿cierto? Esto es lixiviación, esto está en francés, se queda ahí. Penetración, y aquí entonces llegan a los acuíferos. Recuérdense que... disculpen, aquí está. Entonces, obviamente, a través de este proceso de lixiviación, que es como el lavado, digámoslo así, penetra entonces hasta los acuíferos. Y recuérdense, cuando vimos las cantidades de agua dulce, donde estaba el 90% del agua dulce disponible en la Tierra, que es prácticamente casi el 1%. El 90% de eso está debajo del suelo. Debajo del suelo. Y por lo tanto, lo que nosotros agreguemos a esto que está aquí debajo del suelo, no lo podemos, ¿cómo lo sacamos? Yo a lo mejor, pues, si algo está en un río, a lo mejor le coloco, que soy yo, no sé, un intercambiador iónico o algo por el estilo, lo puedo hacer. Pero no puedo irme abajo del suelo. Y obviamente, ¿cómo llega después al consumo humano? A través de las bombas de captación. Cuando llegan, una de las cosas que se mide en las aguas, particularmente los APR, que son las aguas potables rurales, yo no sé si alguien por acá vive están asociados a ese... Aquí hay mucha gente que vive en los campos. Y tiene un sistema, ¿cierto?, comunitario de aguas potables. Esas aguas son de pozos profundos. Y obviamente sacan. Una de las cosas que se les mide como característica a las aguas potables es la cantidad se le mide como nitrógeno Kelvin, que es un nitrógeno total, en la cual el nitrógeno puede ser expresado como nitrato, o va como nitrato, va como nitrito, ese es peligroso, va como nitrógeno amoniacal, etc. Siempre se puede convertir, digamos, a nitrógeno.
sea, que se mide el nitrógeno de las aguas. Claro, justamente por este tema. Entonces, cuando la utilización de la fertilización es consciente, vale decir, todos los suelos se sabe cuánto nitrógeno se necesita, dependiendo del tipo de cultivo que se coloque. En algunos casos se agrega con exceso, el por si acaso, porque a lo mejor puede llover y se me va a ir y voy a perder el... Entonces se le agrega por exceso. Cuando se agrega por exceso, entonces se llega a este tema. La otra incorporación, y esto es lo que ocurre cerca donde están donde están las chancherías, voy a llamarlo así, es que se aplica también en zonas donde la zona arcillosa que te retiene los nitratos tiene mucha piedra, entonces lixidia y te llegan los nitratos, los purines, te llegan con mucha facilidad al suelo. Existe en Bretaña, que es una zona de Francia, que tiene una característica de producir los mejores embutidos de cerdo. Por lo tanto, hay muchas chancherías, ¿no? No me acuerdo el nombre. Hay muchas chancherías que están utilizadas por eso, que los franceses hacen muchos. Y resulta que en esa zona, la primera capa vegetal es muy delgadita, solamente para los pastos. No hay árboles, es muy cortita la capa, después es roja. Entonces, la incorporación de purines al suelo fue como se segregaba y el horizonte orgánico era poco. Debajo de eso había piedra y la piedra no te retiene nitrato, como echarle sal a la arena y después la lavo simplemente, y te llegaron a las napas subterráneas. Las napas de agua subterránea en la zona de Bretaña no se pueden utilizar para consumo humano, porque la cantidad de nitrato está por sobre la norma adecuada. Esa es alguna de las cosas que hay que tener con el... Bueno, algunos que consumen alto, meterles la papa, ¿cierto? El pastizaje en partes por millón, las gramíneas también en el medio. Miren, aquí tienen una concentración, este es azote porque es nitrógeno en francés, ¿no? Azote, sur la forme, claro. Nitrógeno a la forma de nitrato. Aquí están las concentraciones, desde 0 hasta 150 partes por millón, esto es mucho. En los corrales, a medida que uno va bajando, estos están metros, aquí tengo 0, 1,5, 3, 4,5, 6, etc. En los corrales, ¿cierto? La cantidad de nitrógeno llega en algún momento, cuando ya estamos a los 2,5 metros, llegan a medir 350 partes por millón. Esto es una brutalidad, una brutalidad. Y luego, obviamente, probablemente se retire por algún mecanismo, puede ser hasta biológico, o simplemente porque lo retiene en la tierra, comienza a bajar a medida que yo voy bajando en el suelo. Y obviamente, cada vez que estoy más abajo, obviamente encuentro menos nitrato. Pero cuando llego ya a los 9 metros, que eso va de alguna manera a una profundidad media, pero no es poco, y el nitrógeno puede llegar a medirse, aquí tengo 25, 30 partes por millón. Y yo le voy a decir que esa cantidad está por sobre la norma de, creo que son 10 partes por millón de las aguas que yo puedo utilizar. Lo que se usó aquí es esta cantidad, utilizando una cantidad conocida de nitrato aceptada. Este es el testigo, o testimonio, testigo. Testimonio es testigo en francés. Esta es la cantidad que debería haber. A lo más 12,5, a lo más. Sin embargo, llega a haber 35. Los campos de cultivo, donde había cultivo, llega hasta 25, prácticamente. O sea, la incorporación del nitrógeno por el corral, obviamente, es bastante importante. Ahora, depende del tipo de drenaje, también puede considerarse como alto, medio, bajo. Esto lo voy a pasar porque esto ya no, también vamos a pasar acá. Y aquí estaría entonces el ciclo, ¿cierto? De esto también lo voy a pasar de lado. Vamos a entrar ahora a otro concepto que se conoce como la eutrofización.
Y esto es algo que le ocurre a todas las aguas que de alguna manera están en la parte superficial y que tienen poco movimiento o simplemente no tienen movimiento. Cuando digo poco movimiento, ríos de poco caudal o sin movimiento, lagos. A ese fenómeno, cuando le llegan demasiados nutrientes, se forma esto que está aquí. Y esto es posible ver incluso allá en el río Piluco, por ejemplo, y en el río Claro, en Talca. Todo esto es río, ¿eh? Esto no es playa, esto es río. El crecimiento exagerado de algas y la aerodea y una serie de otras cosas más. Y plantas. ¿Por qué? Claro, plantas subacuáticas, que viven debajo del agua y por sobre ella. Fíjense la cantidad como es enorme. ¿Esto a qué se debe? Que producto de la agregación o aportación de nutrientes, estos llegan obviamente a los ríos por los canales, por una serie de otros fenómenos más, y las algas y las plantas, digamos, subacuáticas, se encuentran con demasiados nutrientes y por lo tanto se multiplican en forma desaforada. Y se genera entonces este fenómeno de crecimiento exagerado de plantas y algas. Y a ese fenómeno se le conoce como eutrofización. En el caso de los ríos de poco caudal, este fenómeno es es muy masivo, muy frecuente. En los ríos de alto caudal, como el río Maule, por ejemplo, que lleva mucho caudal, esto se arrastra, llega, digamos, a los mares, digamos. Pero los ríos de poco caudal, como el Piduco, que tenemos en Talca, que más parece cuneta que río, entonces cuando está completamente eutrofizado. ¿Dónde es más dañino esto? Es más dañino el proceso de la eutrofización en las aguas que no pueden tener movimiento, me refiero a los lagos. En Concepción existe un lago donde se hace bastante, está rodeado de casa y se hace bastante deporte ahí, que es el lago, la Laguna Chica de San Pedro. En Bichuquén, ahí también hay otro lago ahí en Bichuquén, que tiene este tipo, digamos, de fenómeno. En la Laguna Chica de San Pedro también. No está en Concepción, está en San Pedro, al lado de Concepción. Y aquí nosotros tenemos en la región del Maule, tenemos uno que ya está completamente sobrealimentado, que es la ciénaga del Name. Ciénaga del Name, cuando uno va hacia la costa, por la ruta del Conquistador, pasado, no sé cómo se llama esa zona donde venden vino, que hay una bajada grande, y hay un camino de tierra que está hacia la derecha y dice Ciénagas de Name. ¿Por qué se llama Ciénagas de Name? Porque obviamente ahí ya creció demasiada cantidad de material subacuático, vegetal, etc. Todos los lagos de todo el mundo están condenados, ni siquiera por actividad eutrófica, o sea, no necesariamente por actividad eutrófica, están condenados a transformarse en ciénagas y luego condenados a desaparecer. No hay ningún lago en el mundo que no tenga esa característica. ¿Cómo ocurre esto? Crecen plantas, ¿cierto? Mueren plantas, las plantas quedan ahí, no se pueden mover, a diferencia de los ríos, no se pueden mover, por lo tanto se pudren debajo del sistema, ¿cierto? Y cuando se pudren y bajan a una altura o a una profundidad determinada, la cantidad de oxígeno que hay no es suficiente para la actividad aeróbica. Y por lo tanto la descomposición que ocurre debajo de eso es de tipo anaeróbica, que va incorporando material y a su vez va generando metano, burbujea metano, incluso, ¿cierto?, como producto de todo. ¿Eso es el ciclo de vida natural de un lago o es el resultado Bueno, nosotros de lo que hemos investigado? No, es natural, es natural de los lagos. De hecho, donde hay ciénagas, en Estados Unidos hay una zona de muchas ciénagas, donde hay cocodrilos y no sé, y otras cosas más, eso antes era
al lago, digamos. Si el casino son pantanos. Claro, pantanos, las zonas pantanosas. Que van creciendo y obviamente va disminuyendo su actividad. Bueno, la eutrofización se debe básicamente a la presencia no solamente de nitrógeno, sino que particularmente a la presencia de fósforo. El fósforo es otro elemento que se incorpora a los suelos también, estamos hablando de la litósfera, ¿es cierto? Que se incorporan después del nitrógeno, el segundo elemento de importancia, pero obviamente para el crecimiento de la planta, o sea, la necesita. Una de las plantas que consumen bastante son las leguminosas, que también lo utilizan para sus procesos. De hecho, los fertilizantes químicos son fosfato de nitrógeno que se agregan en el famoso NPK. Una de las gracias, o no sé si gracias, es que el fósforo es incorporado como fosfato. Y los fosfatos en presencia de calcio, por ejemplo, en tierras calcáreas, se precipitan. Y a diferencia de los nitratos, que no precipitan, los nitratos prácticamente son todos solubles, lixivian. El fósforo no lixivia. Por lo tanto, el fósforo queda retenido en las zonas particularmente donde hay tierras de tipo calcárea, por la presencia de, lo borré aquí, por la presencia de esta especie. CA3 PO4,2 del fosfato de calcio, que tiene un KPS de 10 más o menos 19 o 29 por ahí en el momento creo que lo escribí. Pero tiene un KPS muy bajito, prácticamente sin soluble. Por lo tanto, cuando se agrega nitrógeno y potasio, nitrógeno y fósforo, el fósforo queda retenido. Entonces, ya queda disponible de alguna manera y no es necesario volver a agregar otra vez fósforo en ese ámbito, porque se forma ese tipo de compuesto. Esa es la característica que tiene el fósforo. Ahí está. Desde el punto de vista químico, el fósforo se puede encontrar como fósforo inorgánico, el que se agrega, ¿cierto? E incluso puede venir también desde algunas sales que existen en la naturaleza. El fósforo orgánico puede provenir incluso de purines. El absorbido es este que queda pegado, este que está acá. El fósforo asimilable es el que está disponible para la cosecha. ¿De qué depende la disponibilidad? Del pH del suelo. Cuando los pH son ácidos, este fosfato de potasio disminuye su solubilidad, aumenta su solubilidad y por lo tanto puede estar disponible. Depende de si hay hierro, aluminio y manganeso. ¿Por qué particularmente de los aluminios? Porque cuando se le agrega fosfato a cualquiera de sus formas, 4-3, este reacciona con el aluminio más 3 para formar este compuesto, AlPO4. Se le conoce como los alpo también. Muy insolubles. Muy insolubles. Como son muy insolubles, obviamente la disponibilidad para procesos de tipo biológico es bastante más baja. Por lo tanto, ¿y dónde está el aluminio? El aluminio. La Tierra tiene un manto que se conoce como cial. Tiene mucho silicio y mucho aluminio, que es lo que nos trae el día después lo vamos a ver en él. Entonces, existe bastante aluminio, existe bastante silicio en la corteza de la Tierra y se forman esos alpos. Minerales de calcio y magnesio también, ¿cierto?, disminuyen la disponibilidad. Aquí entonces está, bueno, depende del porcentaje de distribución, fosfato disponible, fosfato no disponible, etc. ¿Cuál es el impacto ambiental de los abonos fosfatados? Es particularmente la eutrofización de las aguas. Una de las cosas que yo les comenté con respecto al fósforo, recuérdense que a los detergentes se le agregan fósforo para secuestrar el calcio y el magnesio, porque se forman sales insolubles. Nosotros tenemos allá, las que consumen alto son las lechugas, todo este tipo de consumen alto fosfato. ¿Leguminosas? ¿Brusáceas? No sé cómo será la especie. Lechuga, repollo, brócoli, ¿cómo se llama?
lechuga, repollo, la ¿Coles o no? No, el género. el género. El género. Oh, bonito. Ponle lechuga taxonomía, te va a salir. Sí, solo con Busca el género. lechuga. Para aprender yo de cosas. Género. Asteráceas. Lactuca. Lactucas, sí. Lactuca. Lactucas. Género lactuca. Claro. Entonces, consumen, digamos, necesitan bastante de esto. Yo les comenté algo que hice tenemos nosotros una casa en el campo de la familia, que yo desconecté donde está la ducha y donde está el lavadero. Y tenemos una huertita que está en el fondo. Entonces tenemos un reservorio y las aguas donde lavado no se usan, ¿no? Simplemente después con eso se riega la lechuga y todo el resto y se dan de una manera increíble en ese ámbito. Eso no ocurre en la ciudad. En la ciudad todos los sistemas de alcantarillado va todo al mismo sitio. Bueno, en la ciudad tampoco tenía una chacra. No sé si alguien tiene alguna casa suficientemente grande como para tener una chacra en la mía, por lo menos en Talca no da la chacra. ¿Tú tenías? ¿Qué cosa? Un patio. Y la Cata también. La Cata también. La cata, sí. Mi Pues. abuela tiene. Sí, tu abuelo tiene. Pero de al Que lado. siembran a la familia. Sí, exactamente. No, en mi caso es- Entonces, ahí hay una utilización racional, ¿cierto?, de un subproducto, para decirlo de alguna manera. Obviamente esto cuando llega a los ríos y a los lagos genera la eutrofización. En las ciénagas de Name, péguense un pique, vayan a verlo porque es importante, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista, digamos, de los fenómenos que ocurren con... el Name era un lago antes, antiguamente. Pero si tú vas y te acercas, cuando está lleno de árboles, etc., y llegas a una zona donde ves incluso los árboles en pudrición debajo del agua, y a cada cierto tiempo te asoman burbujas. O sea, asusta, no se metan debajo nunca ni nada, porque esa agua tiene una DBO muy alta, como habíamos hablado antes, que creo que la DBO, mucha caca biológica, y el proceso de descomposición que está ahí, como ya no hay prácticamente oxígeno disuelto, el proceso de descomposición es de tipo anaeróbico. Y la anaerobiosis, ¿cierto? Proceso de descomposición, probablemente ustedes lo estudiaron en biología, es un fenómeno o sea, un proceso en el cual las bacterias, ¿cierto?, no, utilizan otro mecanismo de oxidación y liberan, dentro de sus subproductos, liberan metano. De ahí sale el biogás, que le llaman, ¿cierto?, de los procesos anaeróbicos, que es una forma de tratamiento, como lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a tratar. El otro del ¿cierto? Y con esto terminamos para ver lo que ocurre con el suelo, particularmente lo que se refiere a la biosfera, es el potasio. Dijimos NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. El fósforo es bastante retenido por todo este mecanismo que ya comentamos. El potasio, al igual que el nitrógeno, es también soluble. Por lo tanto, es un componente que necesariamente hay que ir renovando. Alcanza concentraciones de 1,58%. La mayor parte de sus sales son insolubles, por no decirlas todas. No conozco algún compuesto que sea insoluble de potasio, pero algunos lo pueden absorber, algunos minerales, particularmente minerales ácidos. Cuando yo empleo este concepto absorbido, voy a hablar qué es lo que es el fenómeno de la absorción para diferenciarlo de la absorción. Son parecidos, pero desde el punto de vista de su mecánica, de sus procesos, son completamente distintos. La absorción es un proceso mecánico, para tomar para incorporar un cierto elemento. Por ejemplo, este es el mejor ejemplo que hay en el proceso de absorción. Bueno, la toalla no, pero la esponja, digámoslo así. La esponja. Una esponja absorbe
absorbe agua. ¿Cómo le saco el agua a la esponja? Como es un proceso mecánico, simplemente la presión. Claro. Y lo mismo que puedo hacer con el papel, ¿cierto?, secante. Lo tomo y después lo aprieto si quiero y le saco toda el agua. Ese es el fenómeno absorción. Por lo tanto, es un proceso mecánico, es un proceso físico de alguna manera. El de absorción, que es el proceso que tiene el potasio, es un proceso, voy a llamarle de esta manera, físico-químico. Físico-químico. ¿Qué absorbe algo? Voy a ver un absorbente que es muy utilizado por las abuelitas en su tiempo, que se dio el carbón activo. El carbón activo, ¿cierto? Es como el carbón con que hacemos un asado sería un carbón activo. Bueno, ¿qué es lo que hace? En la voy a explicar el fenómeno de la absorción. Voy a tomar una partícula, cualquiera de estas partículas aquí, para que entendamos este fenómeno y por qué es un fenómeno químico y no físico. Mira, aquí yo tengo una partícula, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser carbón. Si nosotros miramos una partícula que está aquí al medio, voy a tomar esa partícula que está ahí, una partícula de carbono, y está al medio. Esa partícula que está aquí interacciona con la de la derecha, con la de la izquierda, con la de abajo, con la de arriba, con la de adelante, con la de atrás. Tendría, por lo tanto, nosotros le llamamos a eso números de coordinación. Número de coordinación ustedes lo vieron en inorgánica, probablemente. Bueno, aquí tienen un número de coordinación para un elemento, ¿cierto? O sea, molécula, átomo, que está en el interior de un material. Sin embargo, si yo tomo un elemento de la superficie, el que está arriba, va a tener interacción así, 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 pero no va a tener esa interacción. Le falta, el número de coordinación le falta. Peor si tomo uno de la esquina, porque si tomo uno de la esquina va a tener esto adelante, pero le va a faltar eso, le va a faltar eso. ¿Qué es lo que hacen todos los moléculas, elementos, etcétera, que están formando parte de un conglomerado? Tratan de todas las maneras de cubrir sus necesidades químicas en cuanto al número de coordinación. Y para cubrir esa carencia que tienen, ¿cierto?, de tener, es como los pollitos. Todos los pollitos cuando están en la gallina tratan de meterse al medio. Hay uno que queda afuera, digamos, está la ala, pero todos tratan de meterse al medio, porque todos quieren estar calentitos. El que está afuera trata de hacerlo. Bueno, este fenómeno en los sólidos, ¿cierto?, como no tienen el número de coordinación satisfecho, pegan moléculas, las unen moléculas. Y esa unión es de tipo química. Y por lo tanto, la energía que yo tengo que, a diferencia de la esponja, no lo puedo estrujar. Aunque lo apriete, no lo puedo estrujar. Por lo tanto, es un fenómeno superficial de todas las moléculas o átomos que forman conglomerados para satisfacer sus necesidades. De hecho, se absorbe el oxígeno, por ejemplo, se absorbe aquí mismo, debe estar absorbido el oxígeno en la superficie, en cualquier otra parte. ¿Cómo lo llaman una fijación? Es como una fijación, pero la fijación es química. Por lo tanto, para poder desolver este tipo de partículas, lo que tengo que hacer es aplicarle temperatura. Por lo general, se les aplica calor. Al aplicarle calor, aumento la energía y rompo la energía de enlace y puedo disolver. Y eso, ese tipo de absorción, ¿cierto? El carbón activo que hablabas tú de la abuelita, el comer pan quemado, eso es carbón activo. Como tiene una superficie grande y su estructura es porosa y por lo tanto tiene mucho área superficial, porque mientras más área superficial tenga, mayor es la absorción. Tomen como ejemplo un dado. Tiene 1 centímetro y son 6 caras. Por lo tanto, si yo miro y pesa 1 gramo,
Por lo tanto, si yo miro el área superficial de un dado, tendría que decir son 6 centímetros por gramo. Ese sería entonces el área superficial, se llama. Ahora, tomen el mismo dado y pártanlo por la mitad. Cuando lo parten por la mitad, van a aparecer dos caras que antes no estaban expuestas. Por lo tanto, aumento el área superficial. Ahora, en vez de partirlo por la mitad, además de partirlo por la mitad, lo voy a partir de nuevo, pero en 4. Voy aumentando el área superficial y por lo tanto cada vez tengo más área disponible. Por eso que mientras más yo divida esto, aumenta el área superficial, que es justamente lo que tienen los carbones activos. Entonces el carbón activo, cuando llega la guatita de la guagua, ¿cierto? Que tenía una diarrea, cualquier cosa, como los microorganismos ven algo que está ahí en el medio, lo absorben, la misma partícula absorbe el microorganismo, lo pega y después sale por la cara. Así ese es el fenómeno. Bueno, eso que lo descubrieron la bolita hace no sé cuántos años atrás, hoy día te lo venden en la farmacia con carbón activo, que le agregan incluso una sulfaguanidina, que es un antibiótico débil. Entonces toma el microorganismo, un microbio, ¿cierto? Lo pega y más encima lo mata, porque es un antibiótico en ese mecanismo. Bueno, ese es el fenómeno de absorción. Bueno, el potasio es absorbido por materiales arcillosos. Por eso que explico esto. Entonces, donde hay arcillas, el potasio puede ser retenido por ese mecanismo. Generalmente las micas que se llaman, ¿cierto? En ese residuos de crop son los cultivos. El residuo de cultivo, obviamente fertilizantes comerciales son los que aportan al suelo potasio. Algunos minerales se fijan, pérdidas por erosión, se pierde también por lixiviación o también por remoción de cultivos. Ese sería entonces efectos secundarios de los abonos potásicos. Bueno, impureza en forma de aniones, algunas impurezas que puede llevar el potasio. Otro tiene efecto salinizante. Obviamente el potasio es parte de una sal, digamos, ¿cierto? Con el sodio son parte de los dos elementos. Esta es la cantidad de millones de toneladas en Chile utilizadas en el año 1999, esos son los datos, hay que actualizarlo, probablemente esto ya aumentado, de consumo total, 474.500. De esto como para finalizar, de los fertilizantes de tipo nitrogenado, 235 toneladas. De los fertilizantes de tipo que aportan fosfato o fósforo, 164. Y de los que utilizan potasio, 74.500, que serían, ¿cierto?, el orden de los fertilizantes utilizados en el suelo como producto de esto. Y con esto entonces, ¿cierto?, vimos todo lo que está relacionado con la litósfera, pero relacionado con la biosfera, y con la biosfera particularmente con los aportes de estos 3 nutrientes, que son los 3 nutrientes mayores. Cuando veamos después algún tema, digamos, no, vamos a visitar zonas donde se produce o generan situaciones de cultivo, pero no en el suelo, sino que en aguas que son cultivos de tipo hidropónico. Ahí van a ver todo lo que son los compuestos menores, ¿cierto? El boro, hay otros componentes, cobre, zinc, como elemento secundario. Y con esto, chicos, terminamos lo que era la parte litósfera, pero relacionado con los fosfatos. Les recuerdo, me queda la composición de la litósfera. Se van a dar cuenta que la composición de la litósfera, así como en la atmósfera, que es una capita finita, la troposfera, la nuestra, así como el agua que tenemos en la Tierra, que es una polca al lado de una naranja, la capa cultivable de la Tierra es una mugre, es nada. Es más chiquitita, es la más chiquitita. Es el polvo que borramos. Claro. Con muy pocos metros, no kilómetros. La troposfera tiene 8 kilómetros. El mar tiene una cantidad también de kilómetros, ¿cierto? Por lo menos en la parte sumergible, 70% de ella. Pero lo que es la parte de la litósfera, la parte que corresponde a la vida humana, son metros. Metros
De ahí vienen entonces los temas relacionados con cuando se erosionan las tierras. Porque si tú cortas la vegetación y no vuelves a instalar vegetación, la tierra que retiene todos estos componentes no tiene cómo quedarse y las aguas se llevan esa parte orgánica, que es una parte orgánica, y dejan la piedra pelada. Planten trigo en una piedra, planten un árbol en una piedra. Ojalá que se pudiera hacer, digamos, pero no da. ¿La tierra se muere? Eso se llama, claro, la piedra es inerte, no tiene nada, pues, es sílice. No tiene fósforo, nitrógeno ni potasio. Entonces, por eso es que es necesario, cuando ocurran estos fenómenos, de volver a reinstalar la plantación. Hoy día, con esta cuestión de la quema de los incendios forestales, hay otra desgracia también que ocurre, que el calor en esta parte orgánica, esta capita de metros de la parte orgánica, hay un microorganismo que fija el nitrógeno. Obviamente esos microorganismos mueren. Entonces, reinstalar vegetación no solamente comprende con colocarle nuevamente planta, sino que también que se regeneren los microorganismos que requieren de ciertas condiciones de humedad, temperatura y una serie de otras cosas más. Lo bueno es que se pueden reincorporar. Y lo bueno es que la naturaleza es porfia. Los instala solos. O sea, se mueven o porque llegó el viento por una u otra. Las cosas de alguna manera llegan. Ya, chicos.